En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a los criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar al becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Llegamos al 4.º domingo de Cuaresma y es conocido este domingo como el Domingo de la Alegría. Por eso la iglesia se viste de fiesta. ¿Y por qué en Cuaresma tiene que haber un Domingo de la Alegría? Durante toda la Cuaresma se habla de la conversión, se habla de ese llamado de la palabra de Dios a cambiar de vida. Pero antes de entrar en ese tema, quisiera, hermanos, detenerme un poquito en la vida de San Lucas. San Lucas evangelista. San Lucas no es apóstol, él es evangelista. Él fue discípulo de San Pablo y de San Pedro. Bueno, y conoció a los apóstoles y a la Santísima Virgen María, claro que sí. Pero San Lucas es pagano, es gentil, no es de raza judía.
Entonces es un converso, es una persona que vivía en el paganismo y se convirtió. Entonces, él va a tener dos evangelios, dos parábolas, dos textos. Bueno, en todo su evangelio el tema central es la misericordia de Dios. Como todos los evangelios, claro, resaltan la misericordia, pero él lo hace desde un punto distinto. Lo veo yo. Él es el que tiene la parábola de la oveja perdida, tiene la parábola del hijo pródigo, y lo que llama la atención es que estas dos parábolas, tanto la del hijo pródigo como la parábola de la oveja perdida, cuando el hijo regresa, cuando la oveja es encontrada, ¿cómo son tratados? Bien, con misericordia, con ternura, con cariño. La oveja, cuando fue encontrada, dice que el pastor la tomó en sus brazos, vendó sus heridas y la cargó en sus hombros. Una muestra de amor, una muestra de cariño. Cuando este hijo, después de haber ido, no quiero enfocarme en el pecado del hijo, ¿verdad? Porque hoy es el domingo de la alegría, entonces no quiero enfocarme en la maldad que hizo el hijo, no, le fue mal, le fue pésimo. La palabra de Dios dice que después de que malgastó todo, se quedó solo, sin nada, incluso fue a cuidar cerdos y quería comer de lo que los cerdos comían y ni eso le dejaban comer, que significa que su vida valía menos que la de un cerdo, ¿verdad? Entonces, y cuando regresa a la casa del padre, dice que el padre corrió a su encuentro y se le echó al cuello y lo abrazó y lo cubrió de besos y dijo: pronto, traigan una túnica, tráiganle sandalias, pónganle un anillo a mi hijo, maten el becerro gordo, dejen de hacer todo lo que están haciendo, vengan todos y alégrense y hagamos fiesta. Porque mi hijo ha regresado. Mi hijo ha regresado. Jesús va a decir en una ocasión: hay más alegría por un pecador que se arrepienta que por 100 justos que no necesitan conversión. Entonces, aquí es, hermanos, donde siento yo que San Lucas está poniendo de manifiesto lo que él vivió en su vida. Él venía del paganismo, él no era del pueblo escogido, y sin embargo Dios lo acogió a él con ternura, lo acogió con misericordia. Si él había nacido en el paganismo, había crecido en el paganismo, las costumbres de él no tenían nada que ver con las costumbres judías, ¿verdad? En la cultura de él estaba la idolatría, ¿verdad? Y otro tipo de desórdenes que nada que ver con lo de la ley de Moisés, con los mandamientos de Dios. Y entonces, y sabiendo él que venía de esa vida, sabiendo que no había sido una persona que había llevado su vida rectamente, que no venía de padres con valores, con principios judíos, ¿verdad? Y que no habían conocido al Señor, y que cuando él se encontró con él, con Dios, se sintió como esa oveja descarriada, esa oveja que había andado descarriada, y que Dios la encontró, la abrazó y la cubrió de ternura. Se identificó con ese hijo que vivía lejos, se había ido lejos de la ternura del Padre, y que cuando lo encontró no agarró una vara y lo empezó a azotar, a castigarlo por pecador, por rebelde, por esto. No. Se encontró con la ternura de Dios. Y hermanos, en el tiempo de Cuaresma, esa es la invitación principal. Encontrarnos con esa ternura de Dios, con esa misericordia de Dios. Yo por eso he dicho muchas veces, la palabra de Dios no es para condenar. La palabra de Dios no es para destruir. La palabra de Dios es para salvar. La palabra de Dios es para sanar, para levantar a una persona. Porque en la palabra de Dios lo que encontramos que es
¿Qué es lo que encontramos? La ternura de Dios hacia cada uno de nosotros. Incluso el Evangelio de San Juan en el capítulo 3 nos va a decir: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así de grande es el amor de Dios. Así de grande es el amor de Dios, que cuando estaba colgado de la cruz, escuchaba a sus verdugos, escuchaba a los que lo condenaban, escuchaba a los que lo insultaban, lo escupían, y él, en vez de decir: Padre, mira la injusticia que está cometiendo este pueblo, acaba con él. No. ¿Qué decía? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y saben, hermanos, de entre esas personas que estaban ahí van a hacer la conversión. Longino es uno, ¿verdad? Que fue el que le traspasó el costado al Señor para verificar si ya estaba muerto, porque la norma era que los 3 que estaban ahí, porque como ya se acercaba la Pascua, les quebraran las piernas para que se murieran rápido. Pero cuando llegaron donde Jesús, vieron que ya estaba muerto. Entonces, pero para asegurarse, la orden fue traspasarle el costado, y él le va a traspasar el costado. Y de la sangre, nos cuesta la tradición, que de la sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo, Longino estaba perdiendo la vista, ya no veía, estaba quedando ciego. Y del agua y la sangre que le cayó en la cara, recobró la vista. Recobró la vista, y entonces es cuando dice: verdaderamente este hombre era un hombre justo, era hijo de Dios. Entonces ahí estaba obrando la conversión, en su misericordia, en su ternura. Ahí Dios está obrando la misericordia, y es eso lo que a veces nos falta a nosotros experimentar, esa ternura, esa misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, Jesús no nos ha llamado a cada uno de nosotros a seguirle porque quiera condenarnos, no, sino porque quiere salvarnos. A cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Yo me acuerdo que cuando yo hice mi retiro de inicio, de renovación carismática, era un jovencito, muchacho, me acuerdo que una de las cosas que a mí me llamó más la atención era porque en el Ministerio de Renovación Carismática, hoy creo que ya no es muy común eso, ¿verdad? Porque hay muchos predicadores en los movimientos, pero cuando yo comencé, me acuerdo que el tema del pecado y sus consecuencias se lo daban a aquella persona que tenía un testimonio en su vida de cómo era su vida antes de conocer a Dios, en lo que estaba metido, cómo andaba y lo que Dios había hecho en él. Me acuerdo que el predicador que yo escuché cuando fui a hacer mi retiro de renovación carismática, contó su testimonio de cómo era él como hijo, metido en los vicios, en el alcohol, y contaba así fuertemente lo que el pecado le había hecho hacer a él, el dolor que le había causado a sus padres, a su madre, cómo su madre le lloraba a él para que se apartara de ese vicio. Y luego se casó, y cómo había hecho sufrir a su esposa, cómo había hecho sufrir a sus hijos, cómo cuando era un borracho alcoholizado llegaba a su casa maltratando a su esposa que estaba embarazada, maltratando a sus hijos. Cuando él se emborrachaba, se enloquecía, y sus hijos hasta le tenían miedo. Y contaba él cómo solo estaba esperando el pago de fin de semana para ir a emborracharse con sus amigos, y al siguiente día amanecía tirado en la casa, de goma, ¿verdad? Y escuchaba el llanto de sus hijos porque querían comer, y él ya no tenía dinero, ya se había gastado el dinero en el alcohol. Y contaba cómo Dios lo había salvado de caer en desgracias, de matarse con otra persona, de pleitos, y cómo veía él su matrimonio poco a poco irse destruyendo. Y decía él, era un tema, ¿verdad?, hermoso, y decía él: ahí me encontré con el Señor.
cuando yo hice mi retiro, el Señor tomó mi vida, me transformó, y lo primero que hizo Dios fue abrirme los ojos y hacerme ver la fealdad, la crueldad de mi pecado, lo que yo estaba haciendo, el daño que estaba haciendo a mis hijos, a mi esposa, el daño que le había hecho a mis padres, el daño que le estaba haciendo a mi madre, viendo cómo su hijo se estaba perdiendo. Y decía, Dios me sacó de ese lugar, porque Dios tiene poder. Y la vida que yo hoy tengo, decía él, es una vida feliz. Y hablaba él de cómo ahora él vivía con su esposa, cómo vivía con sus hijos. Hablaba él de cómo ahora su madre podía estar tranquila, ¿verdad?, de ver que su hijo había cambiado. Por eso, cuando hablamos de la conversión de una persona, solamente se puede hablar de la alegría que damos a los demás cuando nosotros cambiamos de vida. Porque una persona que está hundida en el pecado, una persona que está hundida en los vicios, no es capaz de ver el dolor, lo que está causando en las demás personas. Y esa es la ceguera que el Señor hoy nos quiere quitar. ¿Para qué? Para poder experimentar en nuestra vida la alegría, la paz que Él nos quiere dar. Dios no quiere quitar nada. Me gustaba tanto aquella frase que a mí me impresionó, ¿verdad?, del Papa Benedicto, cuando en una de sus homilías fuertemente le decía: jóvenes, no tengan miedo a abrirle las puertas de su corazón a Cristo. Él no quita nada, Él lo da todo. O sea, el hecho de querer dejar entrar a Dios en nuestra vida, no pensemos que Dios nos va a quitar nuestra libertad, Dios nos va a quitar la alegría, Dios nos va a quitar la paz, Dios nos va a quitar las ganas de dormir. No, hermanos, Dios no quiere entrar en nuestra vida porque nos quiera quitar algo. No, Dios quiere entrar en nuestra vida porque quiere devolvernos todo aquello que el pecado nos arrebató. Este hijo, ¿creen ustedes que regresó, el padre lo recibió porque lo necesitaba a él? No, era porque el hijo lo necesitaba a su padre. Era el hijo quien necesitaba, y el padre, ¿qué era lo que quería? Darle ese amor, darle esa ternura, darle esos cuidados a este hijo que estaba muriendo. Por eso dice, ve, alégrense conmigo, ¿verdad? Porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y lo hemos vuelto a la vida. Esa es la alegría de una persona. Pero aquí es donde nos encontramos con una parte triste también. Qué duro es cuando habemos personas que en vez de alegrarnos porque una persona cambia de vida, que porque una persona está buscando al Señor, una persona está tratando de dar lo mejor a Dios, habemos personas que andamos viendo cómo le metemos el pie para que caiga, para que tropiece. Yo solo me acuerdo de aquellas palabras que dice el Evangelio: ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de estos mis pequeños, más le valdría que se amarre una piedra al cuello y se aviente a la caguapa, ¿verdad? Como no tenemos el mar aquí cerca, ¿verdad?, que se aviente por el puente. Más le valdría, porque Jesús dice que se aviente al mar, ¿verdad? Pues es lo mismo, para que se ahogue ahí, pues no se ahoga, pero pues se mata, ¿verdad? Entonces, aunque dicen que una vez un hombre se aventó de ahí y no se mató, ¿verdad? Estaba oyendo una noticia ahí que se aventó, solo se quebró las patas y por ahí andaba. Entonces, pero está hablando el Señor de ay de aquel, ¿verdad? Qué doloroso y pobrecita esa persona que en vez de ayudar a su hermano a que se levante, a que siga adelante, muchas veces nos convertimos en piedra de tropiezo para los demás. Hermanos, y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque saben, los pequeños
son aquellas personas que están iniciando su proceso de conversión. Los pequeños son los niños. Los pequeños son aquellas personas que quizás son frágiles, tienen una fe débil y que ante cualquier prueba, ante cualquier dificultad, tienden a sucumbir. Y hay de aquellos que en vez de ayudar a sus hermanos a que se acerquen al Señor, a que crezcan, a que se encuentren con el Señor, muchas veces andamos buscando la forma como meterle el pie. Uy, ¿qué está haciendo esa persona? Uy, ¿para qué va a la iglesia? Uy, mira que aquí, mira que acá. Y al final esas personas se van de la iglesia y no se van decepcionadas de Dios, se van decepcionadas de la actitud de cada uno de nosotros. Una actitud grosera, una actitud egoísta, una actitud juzgona, ¿verdad? Cuando la misma palabra de Dios me pide a mí que no juzgue, que con la vara que mida seré medido. Aquí todos nosotros somos en un momento o hemos sido esa oveja perdida, ese hijo pródigo. Y todos, creo yo, que en un determinado momento nos hemos levantado y hemos intentado buscar al Señor. Entonces, así como lo hemos hecho nosotros, así también todas las demás personas tienen derecho a levantarse, a seguir al Señor y a tratar de cambiar de vida. Por eso, cuando veamos a un hermano que está cambiando, a un hermano que está tratando de buscar al Señor, debemos ser esos canales, esos medios para que esta persona se encuentre con la misericordia de Dios a través de nuestra actitud, de nuestras oraciones, de nuestro cariño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.